Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes que están mirando esta transmisión. Quiero presentar, mi nombre es David Barros, soy ecuatoriano, pero resido en los Estados Unidos, en Nueva York, y quiero agradecerle a mi amigo, el pastor Marcos Cabral, por extenderme la invitación para poder compartir este mensaje. Eh, Estamos viviendo un momento inusual de nuestras vidas. Los que tienen 100 años nunca habrán vivido una circunstancia como la que estamos viviendo ahora, y mucho más nosotros jóvenes en esta generación. Es algo totalmente inusual. Y por ser una situación anormal, nos ha llevado a que todos estemos escuchando, mirando sermones a través de videos, mensajes grabados con anterioridad. Y quiero en este momento decirles que estoy muy contento de poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Y antes de comenzar el mensaje, yo quiero que ahí donde estás, en tu casa, el lugar donde te encuentres, que inclines tu cabeza para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los altos cielos, queremos darte las gracias a ti porque tú eres un Dios misericordioso y compasivo, tardo para la ira, pero lleno de amor y misericordia. Aquí estamos en este día de sábado que tú has creado para que podamos reposar en él, para que podamos recordar que somos criaturas tuyas, que somos tu creación, y nosotros reconocemos que tú eres nuestro Dios y que tú eres el único que puede darnos la salvación que necesitamos. Querido Padre, te pido que en este momento bendiga su palabra, que su palabra venga a alimentar, a saciar, a dar el ánimo que necesitamos para vivir. Que tu palabra sea el soporte en momentos de dificultad como los que estamos viviendo ahora. Quédate con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En la década de los años 70, en la ciudad de Los Ángeles se comenzó a construir una nueva generación de naves espaciales. Y fue allí, en la década de los años 70, donde surgió una de las naves insignias de la NASA, la cual se llamó el Columbia. Tal vez muchos de ustedes que nacieron en esa época recuerden la nave insignia de la NASA, el Columbia. El Columbia ascendió al espacio el 12 de abril del año 1981. Giró 336 veces a la Tierra. Con los años le siguieron 27 misiones espaciales. Pero el viaje del retorno del Columbia a la Tierra sería un vuelo a la tragedia. Esta nave llevaba 7 tripulantes. La mañana del 1 de febrero del año 2003, a 60 kilómetros de la Tierra, la nave espacial, el Columbia, se despedazó en el espacio. A 60 kilómetros de llegar al destino, a la Tierra, a solo 15 minutos de llegar. Parte de la nave cayeron en los estados de Luisiana y Texas de los Estados Unidos. Y 7 tripulantes murieron. Algo interesante es que después que pasaron los años, salió a la luz una investigación. Resulta que las personas que estaban dirigiendo este vuelo se enteraron de que había un desperfecto en la nave. Y entonces el equipo de este vuelo comenzaron a preguntarse, ¿será que el daño en la nave es un daño que va a causar mucho daño? ¿Será que es letal? ¿Qué había pasado? Una goma espuma que protegía el tanque de gasolina se había desprendido 16 días antes del vuelo, lo cual había permitido que el hielo, que se formara una capa de hielo
la cual perforó una de las alas de esta nave. Y cuando el equipo del vuelo en la Tierra, dirigido por John Harper, estaban investigando, entonces empezaron a surgir preguntas. ¿Será que es tan grave el daño como para impedir que ellos regresen a casa sanos y salvos? Pero sabían del daño, pero no estaban tan convencidos si el daño iba a ser fatal. Así que mientras ellos se preguntaban eso, ¿será que va a ser fatal? ¿Será que van a regresar con bien los astronautas? El director del vuelo, John Harper, les dijo, ¿no sería mejor que ellos tengan un vuelo feliz a casa? ¿No sería mejor no decirles nada y así no les arruinamos el vuelo? ¿No sería mejor que ellos no sepan, para que no se estresen, no se angustien mentalmente y más bien estén tranquilos? Pero en la mañana del 1 de febrero del 2003 ocurrió esta terrible tragedia. Y esta ilustración, bueno, más que una ilustración, es un hecho histórico de la vida real. Esto hace que nosotros meditemos espiritualmente. ¿Por qué cuento esto? Porque tiene que ver con algo espiritual. Ponte en el lugar. Imagínate que tú estás a cargo de una aeronave. Tú les dirías a las personas que la nave en la que ellos viajan tiene un desperfecto y que puede ser fatal, que ellos pueden perder sus vidas. ¿Les dirías si tú estuvieras a cargo de ese vuelo? ¿Les dejarías saber que quizá su regreso iba a ser fatal y que iban a morir? ¿Les dirías para que hagan las paces con su familia? ¿Para que manden mensajes a sus familiares? ¿Para que hagan las paces con Dios? ¿Les dirías? Quizá tú no estás dirigiendo una nave como este hombre. Quizá tú no estás dirigiendo una nave, pero yo te quiero colocar como ejemplo para que tú puedas aplicarlo a tu vida. Hay un mundo, hay un planeta entero, el cual es como una nave que tiene un desperfecto y que va a ser fatal y que va a morir muchas personas. Y yo quiero ser muy enfático en este mensaje, porque tú y yo somos adventistas del séptimo día. Tal vez me estoy dirigiendo a jóvenes que están en el club de conquistadores, niños aventureros, pero que en tu corazón sientes que tienes una misión que hacer, una tarea que cumplir, la cual sientes que Dios te ha asignado, porque desde el momento en que tú conoces a Dios y empiezas a venir a la iglesia, te empiezas a empapar del plan de salvación que Dios tiene para el mundo. Y de alguna manera tú eres como aquel director del vuelo del Columbia, que tú estás a cargo de decir a muchas personas a tu alrededor, donde tú vives, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, con cualquier persona que te influencies. Tú tienes la responsabilidad de decirle que el mundo es como una nave que tiene un desperfecto y que en cualquier momento va a ser destruida. Vivimos en una época de pandemia donde muchas personas empiezan a preguntarse y a cuestionar sobre el carácter de Dios. Y cuando empezamos a preguntarnos sobre el carácter de Dios, hay dos lados. Hay dos lados. Muchos de ustedes quizá sepan lo que significa el deísmo. El deísmo es una teoría que define que el mundo fue creado por un ser superior, llámese Dios, que creó este planeta con todo lo que vemos, pero se alejó de él, que no se involucra más con el ser humano, con su creación, que lo creó y lo dejó a la deriva. Eso es lo que se llama el deísmo. En nuestro afán de defender a Dios, quizá hemos caído en esto del deísmo, de decir que Dios no tiene nada que ver con la pandemia, que Dios no tiene nada que ver con lo que está pasando.
Y hay muchas personas en la televisión, pastores, predicadores, que están tratando de defender a Dios. De defender a Dios, decir, no, esto no tiene que ver con Dios. Esto no tiene que ver con Dios. ¿Con quién tiene que ver? ¿Con Donald Trump? ¿Con quién tiene que ver esto? Entonces muchas veces caemos en esto del deísmo, de decir que Dios no tiene nada que ver con esto. Y yo no estoy diciendo, no estoy echándole la culpa a Dios, pero yo quiero que entienda mi punto. Cuando nosotros decimos que Dios no tiene nada que ver con esto, entonces ¿Dios no está al control de las cosas? ¿Será que Dios fue sorprendido? Que Dios dice, uy, llegó una pandemia y yo estaba mirando el coro de ángeles. No me di cuenta que vino la pandemia. No. Cuando asumimos una posición como deísta, tratando de justificar a Dios y decir esto no tiene nada que ver con Dios, caemos en esto del deísmo. Y entonces empezamos a dar una definición incorrecta de lo que es Dios, del carácter de Dios. Dios es soberano. Dios es un Dios soberano. Él nunca ha perdido el control de la historia, del mundo, y mucho menos ahora. Dios no está sorprendido con lo que está pasando. Dios no está a prueba con lo que está pasando. El coronavirus no va a desacreditar a Dios en lo absoluto. No va a desacreditarlo más de lo que ya lo hacen las enfermedades, la muerte de los niños, la violencia, las guerras, los terremotos, los huracanes. La pandemia no ha desacreditado a Dios y no lo hará más de lo que ya ocurre en el mundo. Dios no está a prueba. Los que estamos a prueba somos nosotros. ¿Cómo vamos a responder delante de Dios? Y yo creo que esta pandemia Dios la ha permitido porque las cosas que pasan no están fuera del control de Dios. No es que Satanás le va ganando 2-1 a Dios. No es que Dios quedó en desventaja, sino que hasta el mismo enemigo está sujeto al control de Dios. Y él hace solo lo que Dios le permite. Eso nos enseña el libro de Job, que Dios solamente, que Dios permite al enemigo que haga ciertas cosas, que actúe y que provoque ciertas cosas, incluso hasta enfermedades. ¿Para qué? Para algo. La historia del endemoniado de Gadareno nos enseña que cuando estos demonios reconocieron quién era el que estaba delante de ellos, que era Jesús, y entonces les dicen, envíanos a un hato de cerdos. Y Dios les da permiso para que salgan y se vayan a un hato de cerdos. Es Dios el que permite las situaciones. Así que, por un lado, en nuestro afán muchas veces de defender a Dios, caemos en cierta clase de deísmo, decir, no, Dios no tiene que ver con esto. Y entonces empezamos a culpar a que fue una conspiración, y entonces surgen las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas diciendo que fue creado en la China, que fue un virus que se creó en el área 51, bla, bla, bla. Cuando tratamos de defender a Dios, entonces surgen otras ideas. Que lo hizo el ser humano, que lo hizo cierto país, que lo hizo Bill Gates para vender vacunas. Cuando surgen estas situaciones, entonces tratamos de buscar otras formas para defender a Dios. Pero Dios no ha perdido el control de la situación. Dios está manejando la situación. Y yo estoy seguro que Dios está permitiendo esto. Y ya muchos hemos entendido, hemos reflexionado sobre eso. Porque esta pandemia nos ha dado lugar para la reflexión. Yo creo que si hasta este momento tú no has reflexionado sobre tu vida, lo vas a hacer en este momento, o lo estás haciendo en este momento. Porque todos nos hemos puesto a reflexionar y a reordenar nuestra vida, a reordenar nuestras prioridades. Muchos descubrimos que la iglesia no era todo para nosotros, porque se nos quitó la iglesia, no podemos reunirnos, no era todo. Muchos creían que su trabajo era todo, pero no tienen trabajo. La pandemia nos ha permitido reordenar las prioridades de nuestra vida.
Descubrimos que las cosas que hacíamos en la iglesia ya no las podemos hacer. Ya no puedes ir a la escuela sabática, no puedes ser un maestro que tanto te gusta, no puedes cantar especiales, no puedes dirigir las alabanzas, no puedes salir a dar estudios bíblicos. Pero si tú eras un cristiano que estabas, que eras como un adicto, yo no sé si es una forma de decir, si tú eras un cristiano que eras como adicto a la obra de Dios y te quitaron eso y tú te sientes como que ahora no sirves para nada. Porque muchos de los pastores incluso que ya ahora no están en un púlpito sienten como que son inservibles para Dios porque no pueden hacer nada. El maestro de escuela sabática ya no puede dirigir la escuela sabática. El de obra misionera, las diaconisas, no pueden hacer lo que tanto aman. Pero se nos quitó todo eso con la pandemia. ¿Pero qué nos queda? Jesús le dijo a Marta, afanada estás en tus quehaceres. Creo que en nuestra vida religiosa muchas veces estamos tan ocupados en la obra del Señor, que somos como adictos a la obra del Señor, pero que nos olvidamos de estar con el Señor de la obra. Nos olvidamos. Y a veces se nos quita la iglesia y todo eso y sentimos como que, ¿qué hago? ¿Qué hago el sábado? Pero tenemos nuestra Biblia y nos queda la oración y nos queda también la gracia, la cruz de Cristo, que son cosas que nunca debieron haberse quitado de allí. Tú y yo tenemos una misión que cumplir. La pandemia va a terminar en cualquier momento y la misión que tenemos que hacer no para. Muchos piensan que Dios está en cuarentena. Los que estamos en cuarentena somos nosotros. Dios no ha entrado en cuarentena. Dios está más activo que nunca. Y a mí siempre me gusta decir esto, que Dios no ha perdido el control de la situación. Dios no está en cuarentena. Él no está encerrado en el cielo mirando desde allí hacia cómo está el mundo de convulsionado, de alborotado. Dios no ha perdido el control de la situación en ninguna instancia. En nuestro afán de defender a Dios, decimos, Dios no tiene nada que ver con eso. Y tratamos de defender a Dios. Dios no necesita ser defendido. Dios es soberano. Él tiene el control de la situación por sí mismo. No necesita de nosotros para que lo defendamos. Así que en nuestro afán de defender a Dios hemos tratado de dar una idea de que un tanto deísta, de que Dios no tiene nada que ver con esto, que lo creó un ser humano. Empezamos a direccionar a que lo creó un ser humano, o varios seres humanos, o ciertos países. O también decimos, no fue Dios, fue el ser humano. O también le echamos la culpa al diablo. El diablo es el que hizo todo esto. Pero en la Biblia sabemos que nada de lo que ocurre en el mundo está fuera del control de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 5:45 que dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y la lluvia cae sobre justos e injustos. Esto es Dios. Esto es Dios. Pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a un Dios que solo nos debe dar cosas buenas. Que solo nos debe dar cosas buenas. Porque siempre decimos, tú estás testificando en la iglesia y dices, me curó del cáncer. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, me curó del cáncer. Dios es bueno. Aprobaste el examen para la universidad. Dios es bueno. Te sanaste de diabetes. Dios es bueno. Te protegió de un accidente. Dios es bueno. Te ganaste la lotería. Dios es bueno. Pero viene una pandemia y ¿qué ocurre con ese concepto que tienes de Dios? ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios es malo? ¿O Dios sigue siendo bueno cuando las circunstancias no lo son? ¿Dios es bueno cuando las circunstancias no lo son? Nosotros estamos acostumbrados a leer en la Biblia y no deberíamos pasar por alto cada vez que leemos la Biblia y ver la historia de cómo Dios es soberano y maneja la vida, maneja la historia del mundo. Y vemos a un Dios actuando misericordiosamente, pero también vemos una faceta de Dios
del juicio de Dios, pero en ningún momento vemos que Dios abandona, deja el barco del mundo, de la humanidad y se va. No lo deja a la deriva. Dios siempre está al control de la situación, siempre. Yo quiero leer este texto en el Salmo 135:6. Quizá para muchos sea un texto muy tajante, pero lo voy a leer así para que reconozcamos la clase de Dios que creemos, porque hay muchas personas religiosas en el mundo que creen que la iglesia es como un multinivel, que cada vez que venían a la iglesia estaban más arriba en la pirámide, cada vez más arriba de la pirámide, subían de nivel todo el tiempo. Pero viene la pandemia y el Dios que tenían en sus mentes, el Dios que habían construido, una imagen de que Dios solo es bueno, que solo me bendice, que solo me da esto y aquello y lo otro. Y cuando vendemos esa idea de un Dios que solamente es bueno, viene alguna cosa mala, viene la muerte, la tragedia, la enfermedad, viene la pandemia, y entonces la gente como que empieza a reclamar como si fueran las garantías. Tú me vendiste, es un multinivel. Yo cada vez que venía estaba más arriba en la pirámide, pero ahora me encuentro que quiero mi dinero de regreso. Están reclamando las garantías. Y Dios no es esa clase de Dios. Muchos creen que Dios es un padre que está sobrevolando en un helicóptero y quiere para rescatar a sus hijos, para no dejarlos que sufran. Como un padre sobreprotector. Eso puede ser un seguro de vida, pero no es Dios. Dios no es un seguro de vida, porque tú compras un seguro de vida para que si te pasa algo, tengas un respaldo. Pero Dios no es un seguro de vida. Mira lo que dice el Salmo 135:6. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y la tierra, y en los océanos y sus profundidades. El Señor hace lo que se le place. Qué frío es este versículo. Pero es la palabra de Dios. El Señor hace lo que se le place. Ahora, si decimos que Dios no tiene nada que ver con esto, ahora yo no estoy echándole la culpa a Dios que Él creó la pandemia, pero lo que yo quiero llevarles a que entendamos, a que sigamos esta línea de pensamiento y entendamos que por alguna razón Dios permite las cosas, porque Él es soberano. Dios hace lo que se le place, hace que las nubes se eleven sobre la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Eleva las nubes sobre la tierra, envía relámpagos, lluvia, suelta el viento. Aquí no hay nada de que el diablo está causando todas esas cosas. ¿Acaso que el Dios que se preocupa por la uña encarnada que tienes en tu pie? ¿Acaso que el Dios que se preocupa por tu divorcio, porque tus hijos se están rebelando contra ti? ¿Tú crees que eso no es un Dios que tiene el control de la pandemia? Por supuesto. Porque Dios está preocupado en todas las cosas. Yo sé que en tu vida sentiste la seguridad de que Dios estaba dirigiendo tu matrimonio, a tus hijos, y estabilizó tu vida matrimonial, tu vida emocional cuando estabas al borde de la depresión. ¿Pero acaso crees que ese mismo Dios que te ayudó en eso no puede ayudar en la pandemia? Él hace que el viento celebre sobre la tierra. Es increíble. Hasta en estos detalles Dios está preocupado. Envía relámpagos con la lluvia. Suelta el viento. El viento va y viene porque Dios lo dirige, el viento, no el diablo. No lo dirige el diablo. Es Dios el que está al control de la situación. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 37. Job, capítulo 37, versículo 6. Escuchen lo que dice. Él ordena que caiga la nieve en la tierra. Cuando cae la nieve, ¿quién está ordenando? ¿Satanás? No, es Dios. Dios está ordenando que caiga la nieve sobre la tierra. Y le dice a la lluvia que sea torrencial. Es decir, si alguno pensaba que la inundación era un error de cálculo, no. Dios envía la lluvia y hace que esa sea torrencial.
¿Quién provoca eso? Dios. El Salmo 135 dice, Dios hace lo que le place. Dios es soberano. Dios está al control de todas las situaciones. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. El versículo 9, el viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el frío. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. ¿Quién hace esto? ¿Satanás? Dios, es Dios. No hay ninguna parte aquí, diablo. El aliento de Dios congela el agua. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Cuando hay huracanes, cuando hay tornados, Dios está al control de la situación. El Dios que creó el universo es el mismo desde Génesis hasta este tiempo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios que actuaba con juicio en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que también lo hace con amor. Muchos piensan de que el Dios desde Malaquías hasta Mateo es un Dios diferente. Y tienen la imagen de un Dios que es solo bueno, porque estamos viviendo tiempo de gracia y Dios tiene que ser solo bueno, nada de juicio, nada de cosas malas, nada de muerte. Dios nos prometió estar con nosotros todos los días. Dios no nos prometió librarnos de enfermedades, de pandemias, de muerte. No nos prometió librarnos de eso. Nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, que vamos a tener momentos de felicidad, pero también vamos a tener momentos en el que vamos a experimentar el dolor, el sufrimiento, porque Dios no nos trajo a este mundo para dejarnos aquí para siempre. Hay un plan especial que Dios tiene para nosotros. Es algo diferente a este mundo. Y cuando vienen estas situaciones como las pandemias, Dios nos tiene que dar una sacudida para que nos demos cuenta de que este lugar no es el lugar que Él tiene para nosotros. Me llama la atención que muchas veces como cristianos en esta época no estemos entendiendo el propósito de Dios. Yo quisiera que entendamos que nuestras oraciones deben ser reorientadas. Nuestras oraciones deben ser reflexionadas, porque muchos de nosotros estamos orando para que Dios acabe la pandemia. Estamos diciéndole a Dios que termine la pandemia. Señor, por favor, termina la pandemia para que las cosas vuelvan a ser como antes, para que todo vuelva a la normalidad. Pero ¿qué es la normalidad? Para muchos, normalidad es una vida mundana, una vida de fiestas, una vida de perdición, una vida desenfrenada. Para muchos eso es volver a la normalidad. Quizá ahora más que nunca estás valorando a tu familia. Ahora más que nunca quizá estás valorando la iglesia. Muchos que se apartaron de la iglesia en este momento quieren regresar a ella. Y están preguntando, ¿y cuándo van a abrir la iglesia? ¿Cuándo van a permitir que podamos regresar a la iglesia y congregarnos? Me llama la atención cómo Dios obra. Y el libro de Amós, el capítulo 4, hay algo muy interesante. Hay algo que nosotros deberíamos leer con muchísima reflexión. Porque, como dije al principio, tratamos de defender a Dios y decir, Dios no tiene nada que ver con esto. El diablo tiene que ver. Y olvidamos que si el diablo hace lo que hace es porque Dios se lo permite muchas veces. Como en la historia de Job. Amós capítulo 4, versículo 6 nos habla de cómo Dios reprende a Israel.
cómo Dios reprende a su pueblo. Yo vi en las redes sociales a muchas personas publicando diciendo que el mundo es como el faraón. Teme a las plagas, pero no teme a Dios. Y es como que estamos mirando al mundo desde la ventana de nuestras casas hacia afuera, pero olvidamos que nosotros estamos en el mundo. Claro, no practicamos lo que hace el mundo, no vivimos en pecado como el mundo, pero ¿creemos acaso que Dios no va a traer sus juicios y va a caer sobre su pueblo también? ¿Acaso hemos llegado a cumplir plenamente el propósito de Dios? Yo quiero ser autocrítico en esto, porque este mensaje, más que ustedes, es para mí, porque esta oportunidad que uno tiene de poder compartir es cuando más aprende. Yo aprendo mucho de esto. Yo soy el más beneficiado que ustedes, porque mientras estoy disertando este mensaje, yo estoy aprendiendo mucho más y me ayuda a entender un poco más del carácter de Dios. Porque lo que te estoy diciendo aquí ahora no define totalmente cómo es el carácter de Dios, porque no hay nada en el mundo que pueda definir, porque Dios no puede ser enfrascado en un pensamiento, en un concepto, en una definición. Amós 4:6 dice: hice que pasaran hambre en cada ciudad. ¿Quién hizo eso? ¿Satanás? No, Dios. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Es Dios provocando hambre y en ciertos lugares y comida en otros lugares. Pero dice, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Mandé hambre, pero no se volvieron a mí. No se volvieron a mí. Tomen en cuenta. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo, mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Es el Señor provocando hambre. Hambre en el pueblo. Hambre. Es el Señor provocando sed, sequía. Pero ni cuando hay hambre, ni cuando hay sequía, se vuelven a Dios. Y el pueblo israelita no es diferente a nosotros. El pueblo israelita no es diferente a nosotros. La única diferencia entre los israelitas y nosotros son años que nos separan. Porque el ser humano siempre ha sido y será el mismo. La única diferencia son años. El pueblo israelita es semejante a nosotros. Por eso que el apóstol Pablo dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza. Dios envía hambre. Dios envía sequía. Y el pueblo no se vuelve a Él. Arruiné sus cultivos, viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos. ¿De dónde tenían para comer si sus cultivos habían sido destruidos con plaga, con moho, con langostas? No tenían lo suficiente para vivir de la producción del campo, pero no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo creo que más que Dios preocuparse quizá por los ateos, está preocupado por su pueblo y quiere que nosotros nos volvamos a Él. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos.
El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Cuando tenemos que hablar sobre esta situación, no podemos decir, no, Dios no tiene nada que ver con esto. Porque entonces damos la idea de un Jesús, de un Dios pusilánime que se esconde, que tiene miedo. No, Dios está al control de esta situación. Y cada vez que tengamos que debatir sobre esto, sobre el carácter de Dios, tenemos que debatir con integridad teológica, poner toda la teología en la mesa y decir, Dios es así. Es Dios quien está provocando todo esto. ¿Con qué propósito? Causó la muerte, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. No son mis palabras, no me estoy inventando nada. Aquí dice, no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades. Quien provocó esto fue Dios, no es Satanás. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruyó Dios ciudades de la misma manera como destruyó Sodoma y Gomorra, pero no se volvieron a Él. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Es Dios. No podemos decir, Dios no tiene nada que ver con esto. Dios está a cargo de la situación. Dios está al control de todo esto. Es Dios provocando estas situaciones. ¿Para qué? Para que su pueblo se vuelva a Él. El capítulo 4 de Amós está dirigido exclusivamente a su pueblo. No está hablando de las naciones paganas. Tú y yo somos cristianos. Tal vez hay alguien que no es cristiano, que está escuchando este mensaje. Yo quiero decirte que delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Muchos cristianos que se creían los superhéroes, que se creían los super santos y fueron infectados por el virus y algunos murieron. Algunos se creían superhéroes. Porque muchas personas nos miraban a nosotros los cristianos yendo para la iglesia con trajes y como que levantábamos una imagen de ser como perfectos, de super hombres, super mujeres que van caminando en el aire y no pisan el suelo. Y cuando viene la tragedia, viene la muerte, porque estoy hablando tal vez para ti que has perdido un ser querido con la pandemia. Pero cuando viene el desastre en nuestra vida, la muerte, el sufrimiento, entonces nos quebramos. Y la gente nos mira y dice, yo creí que tú no eras normal, pero me doy cuenta que eres tan humano como yo, porque estás quebrantado. Necesitamos presentar al mundo, necesitamos redefinir la iglesia. Porque quizá nos hemos estado enfocando solamente en nosotros, en la iglesia en sí misma, enfocándose centralizada en programación y más programación para hacernos sentir que todos estamos felices participando en la iglesia. Necesitamos redefinir la iglesia, que la gente nos vea que somos seres humanos, que también sufrimos, que también lloramos, que también sufrimos la muerte. Porque si hay alguien que también experimentó lo que tú y yo estamos experimentando, miedo, tristeza, dolor, la muerte, ese fue Jesús. Y alguien dijo que el grito del Padre, el grito de Dios a través de Jesús, es el grito de yo también. Yo también. Porque Dios a través de Jesús, Él puede decir, yo también experimenté lo que es caminar en la tierra. Yo también experimenté lo que es perder un ser querido. Yo también sé lo que es el hambre, la sed. Yo también sé lo que es la tristeza. Yo también. Tú y yo tenemos una misión especial que hacer en el mundo. Muchos de nosotros hemos creído que la iglesia es la que cambia a las personas, que la iglesia es la que cambia, que la iglesia es la que va a hacer santos a las personas. Y muchas veces en nuestras iglesias
No lo dejes entrar a fulano de tal porque tiene una falda muy corta. No lo dejes entrar porque huele a cigarrillo. No lo dejes entrar porque está ebrio. Creemos que la iglesia es la que va a cambiar a la gente. Pero la iglesia no tiene la función de cambiar a la gente. Los que estamos en la iglesia somos gente enferma, gente rota, gente quebrantada. Así como en los hospitales. Si tú preguntas a un enfermero, ¿cómo están los hospitales? No te va a decir, en los hospitales hay solo gente sana. No permitimos a cualquier enfermo. No, te va a decir, hay enfermos. Aquí solamente recibimos enfermos de toda clase. Y tú vas a encontrar que en un hospital hay gente entrando a emergencia para estar unas horas allí, ser atendido y recibir el alta. Y hay otras personas que son internadas y están semanas en el hospital y son dados de alta después de muchas semanas. Otros que están por meses. Otros que no regresan del hospital. Y todas esas personas enfermas tienen que pasar por un periodo de tiempo para que sean sanadas. La iglesia es el hospital de Dios. En la iglesia hay personas como tú y yo. Quizá algunos entran quebrantados, heridos, rotos. Y tienen que pasar por muchos cambian en cuestión de días. Son cambiados el corazón. Otros en semanas son transformados el corazón. Otros les llevan meses. Y a otros años transformar, ser curados. Pero necesitamos todos entregarnos al médico, al único que está sano en el hospital de Dios, la iglesia. Necesitamos redefinir la iglesia. Porque tenemos que estar preparados para recibir a muchas personas que vendrán a las iglesias. Yo pienso que habrán dos grupos grandes de personas. Después, en esta pandemia, creo que se han formado dos grupos de personas. Aquellos que han tenido que experimentar el dolor porque no creían en un Dios que iba a permitir la muerte, pero ese mismo Dios que vimos que permite ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Él permite. Pero como no estamos acostumbrados a tener esa imagen de Dios en nuestra mente, entonces la respuesta que tendremos es negar a Dios. Y muchos que creían en Dios se tornarán ateos. Y ese será uno de los grupos de personas que se formarán después de la pandemia. Otro grupo de personas será gente no creyente, gente que nunca fue a la iglesia, pero que siente el despertar de volver a la iglesia. Y tenemos que estar preparados para recibirlos. Tenemos que estar preparados. Necesitamos entender que tanto el drogadicto, el alcohólico, el viciado, está a una oración de ser transformado el corazón. ¿Por qué impedimos muchas veces que vengan cierta clase de personas? ¿Por qué asumimos el derecho de admisión a la iglesia? Queremos que cierto grupo venga y cierto grupo no venga a la iglesia. Tenemos que entender que el que cambia el corazón no es la iglesia. El que cambia el corazón es Dios. Si tú ves entrando a alguien a la iglesia con un tatuaje, no lo mires raro. Porque él y tú están en una oración de que Dios cambie el corazón. No eres tú el que vas a cambiar el corazón. Quiero terminar, pero quiero hacer dos llamados. Tal vez hay alguien, tu amigo, tu familiar te invitó para escuchar este mensaje. Quiero decirte que Dios te ama con amor eterno e incondicional. Y quiero invitarte en este momento a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Muchos predicadores no están acostumbrados a hacer eso, pero necesitamos hacer llamados de este tipo, decir, acepta a Jesús en tu corazón. Deja a Jesús entrar en tu corazón. Deja que Él haga morada en tu corazón. Yo sé que habrá muchas personas en esta época de coronavirus, de pandemia, que ni siquiera fueron a una iglesia, ni siquiera recibieron estudios bíblicos, ni siquiera se bautizaron por medio de agua, pero en la cama de un hospital se confesaron ante Dios, lo reconocieron. Y Dios les dijo, así como el ladrón en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Acepta a Jesús en tu corazón, porque nuestra vida no está garantizada. Pensamos que no nos va a pasar nada.
Muchos de nosotros entramos en un proceso de negación. No, a mí no me va a hacer nada el coronavirus. No, yo no me voy a morir. Yo estoy joven. La muerte es para los viejos. Entramos en un proceso de negación, como que si no nos fuera a pasar. Pero te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón, porque tu vida y la mía no está comprada, no está garantizada. Y cualquier momento la podemos perder. Y puede que tú termine, y puede que tus días en esta tierra se terminen. Por eso te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. Pero si tú pasas la pandemia y estás con vida, corre a una iglesia y busca un pastor y pide ser bautizado para que tu nombre sea inscrito en el libro de los cielos. Porque si tú naces de nuevo, vas a poder ver la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando mueres, la vida eterna comienza cuando naces de nuevo. Y hay una promesa maravillosa en la Biblia de que tendrás vida eterna todos los que nacen de nuevo. Y este llamado va para aquellos que llevan 10, 15, 20, 30 años en la iglesia. Dios permite que pasen estas situaciones para que te vuelvas a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice la palabra de Dios. Dios quiere a ti que eres líder de iglesia, que eres pastor de iglesia, que eres director de escuela sabática, anciano. Dios quiere que tú reordenes tu vida, que tú tengas una prioridad mayor, y esa prioridad mayor que sea Dios en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero si tú dejas que lo haga. La palabra de Dios dice, la historia de José nos demuestra que hay dos momentos en la vida en los cuales Dios siempre está al control. El faraón soñó 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Y José describe el significado del sueño. Y en las dos facetas, en las dos etapas, en la abundancia y en la escasez, está Dios. Las cosas buenas y las malas, debajo del paraguas de la jurisdicción divina. Dios está al control de esta situación. No tengas miedo. Tú que eres cristiano, llénate de esperanzas y de fuerza y pídele a Dios que aumente la fe que necesitas para que tú puedas infundir aliento a otras personas. Recuerda que tú eres un amado de Dios. Y Dios quiere usar lo mejor de ti. Él te ama así como eres. Yo quiero agradecerte por tomarte el tiempo para mirar este mensaje. Compártelo con otras personas para que este mensaje pueda ser de bendición para ti. Quiero terminar con una oración. Quiero orar para que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por la vida que tú nos das. Gracias por el privilegio de poder disfrutar de tu protección, de tu cuidado. Porque, Señor, tú eres un Dios que está al control de toda la situación. Aunque quizá miremos el futuro con incertidumbre, sin embargo, tú eres un Dios que mantiene el control de todo lo que está pasando. No hay nada en lo absoluto que se escape de tu control. Porque tú conoces el fin desde el principio. Quiero, Señor, pedir que soples una bendición especial. Que soples una unción especial con tu espíritu sobre todos aquellos que están escuchando este mensaje. Hay personas que están escuchando por primera vez, hay personas que no son bautizadas. Ellas están diciendo en este momento, Señor Jesús, te acepto en mi corazón porque tú moriste en la cruz y tu sacrificio no fue en vano por mí. Hay cristianos de muchos años caminar en la fe que también están escuchando este mensaje. Señor, que podamos ser cristianos maduros, que podamos demostrar que nos hemos alimentado de comida sólida
y que entendemos la situación que estamos viviendo, que entendemos tu proceder, que entendemos tu voluntad. Y más que pedirte, Señor, que elimines la pandemia, te pedimos, Señor, porque se haga tu voluntad, porque tu voluntad es mejor, porque tu voluntad abarca la necesidad más grande que tiene el ser humano, de la salvación. Quédate con nosotros, querido Padre. Bendice a la iglesia, al distrito de San Luis, y bendice, Señor, al pastor Marcos Cabral, que él, su esposa y sus hijos puedan ser una bendición para la iglesia. Que de hoy en más muchas personas que nos miren a nosotros, nos busquen y que podamos llevarles la bendición del pan espiritual. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, lo más triste no es sentirse lejos de casa. Quizá muchos tenemos que irnos a diferentes lugares, a diferentes países, lejos de nuestra casa. Recuerda, lo más triste no es estar lejos de casa. Lo más triste es sentirte en casa cuando en realidad no lo estás. Este lugar no es tu casa. El cielo es tu morada. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.